Así que vamos a hablar esta mañana el primer tema sobre Hechos 20:35. Busquen la cita de Hechos 20:35 y vamos a titular este tema Dando correctamente. Dando correctamente. Quiere decir que hay maneras incorrectas de dar. Hay maneras negativas, hay maneras que no son de Dios incluso. Por eso hay tanta divergencia y discusión sobre este tema, porque hay malos antecedentes sobre este tema, de tal manera que ha creado cierto rechazo y cierta actitud en contra de este tema, pero es un tema bíblico y hay que darlo como se debe dar, como la Escritura nos enseña. Esta mañana vamos a estudiar sobre dar correctamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a leer Hechos 20:35 como punto de partida y dice así la Escritura, si lo tiene dice amén. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, en todo os he enseñado. Qué bueno que hay que enseñar de todo entonces. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿De quién son estas palabras? Del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos reciben esa palabra del Señor Jesús? Entonces estamos llegando a entender desde este versículo que el mismo Jesús habló sobre dar. Habló de salvación, habló de arrepentimiento. Aquí hemos predicado de todos esos temas, del Espíritu Santo, de guerra, de oración, ¿verdad? De todo, hermano, pero hay que hablar del dar también. Jesús dice, más bienaventurado. Wow, eso vamos a ver qué significa, por qué Jesús expresó esa hermosa palabra que está ahí. Permítame comenzar con una pregunta. ¿Quién aquí desea una vida bendecida? Creo que no hay nadie que esté en su juicio cabal que no desee una vida bendecida. Todos deseamos estar bendecidos, prosperar, tener éxito, crecer, tener lo necesario, lo suficiente para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Déjeme decirle que solamente hay uno que no está de acuerdo con esto. Solo hay uno que no quiere que usted esté bendecido, y ese se llama Satanás, el enemigo de nuestras almas. Entonces Satanás en la Biblia se le conoce como ladrón, dice el Señor en Juan 10:10, que vino a robar, a matar y a destruir. Eso me dice a mí de que Satanás entonces sería el responsable como mentiroso, como ladrón, de infiltrar y de distorsionar un tema tan clave, un tema tan verdadero, tan bíblico como es el dar, que Satanás se encargó de distorsionarlo para apartar a mucho pueblo de Dios y dejarlo sin la bendición del dar. No sé si me estoy dando a entender. Satanás vino entonces, infiltró ideas, conceptos, formas que no son bíblicas, que no son correctas de dar, de pedir, y entonces esto ha traído que pero mucho pueblo, usted no tiene ni idea cuánto pueblo prefiere no dar mejor, porque ha caído en esa trampa de que esto es un tema humano, que esto es un tema de hombres, y verdaderamente el enemigo ha ganado ese terreno y nos ha privado de ser bendecidos por Dios a través del dar. Y por eso he sentido en mi corazón esa carga, porque si hablamos de esto y lo declaramos conforme a la palabra de Dios y lo practicamos y lo hacemos como Dios quiere, vamos a ver que Dios es fiel y verdadero y Él cumplirá su palabra, porque Él ha prometido dar y bendecir a aquel que es generoso. Oh, gloria a Dios. Tanto así que dice Dios, pruébenme en esto y verán si no les abro la ventana de los cielos. Gloria al Señor. Mire, Satanás no solo ha corrompido el tema del dar, de ofrendas, de diezmo y todas estas cosas. ¿Cuántos temas no ha corrompido Satanás? El matrimonio es un tema bíblico y Satanás lo corrompió. Tanto que hoy gente prefiere no casarse y solo convivir.
Y peor aún, los pecados de sodomía. Entonces el matrimonio es un tema bíblico, pero corrompido por Satanás. La unción del Espíritu Santo, que es un tema bíblico, el poder de Dios, los dones de sanidades, el hablar en lengua. Satanás ha corrompido esos temas también. Y ha venido un fuego extraño. Hemos predicado de eso muchas veces acá. La profecía es un tema bíblico y hay don de profecía, pero Satanás también ha corrompido ese tema. Así que yo no tengo temor esta mañana de hablarles de un tema que es tan verdadero como cualquier otro tema, aunque Satanás lo haya corrompido. Vamos a declarar que es palabra de Dios también dar esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. ¿Por qué será que tenemos problemas para dar? ¿Cuáles son los errores? Mejor dicho, lo que causa que caigamos en este error de no dar como Dios quiere. Voy a mencionar algunas posibles causas, posibles errores. Quiero mencionar el primer error. Puede ser que no estemos dando por error de conocimiento. En otras palabras, porque ignoramos que esto es dado por Dios. Ignorarlo. Esa es la primera causa. Vamos a decir que si una persona no conoce, no entiende este tema, y más bien se lo han enseñado mal, lo ha recibido mal, lo ha tergiversado, entonces, aunque si lo entiende mal, pues de hecho tiene mal conocimiento, no tiene conocimiento correcto. Mire lo que el Señor le dijo a los fariseos en Mateo 22, 29. Y esto aplica para todo, hermano. Todo tema bíblico puede aplicar en este texto. Mateo 22, 29, el Señor le dijo esto a los mismos fariseos, gente que conocía la ley. Le dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Se dan cuenta que cualquiera puede errar? ¿Por qué pueden errar? Dice el Señor, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces la primera causa por cual erramos, cometemos errores en cualquier área de la Biblia, en cualquier tema cristiano, es porque dice Jesús, la persona puede ignorar las escrituras. ¿Está conmigo? Entonces por eso nuestro deber es enseñar las escrituras para que usted no ignore las escrituras esta mañana sobre el tema. La segunda causa por la cual una persona puede errar, probablemente conozca las escrituras. Pero fíjese que una cosa es conocer las escrituras y otra cosa es querer hacer la palabra de Dios, obedecer su palabra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer y otra cosa es querer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muchas personas conocen, pero no lo hacen. La Biblia misma lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces quiere decir que hay conocimiento, pero hay omisión por preferencia. Y esto le llamo errores de actitud, errores del corazón. Yo no quiero dar, aunque me prediquen todo un año de eso, yo no quiero dar. ¿Estamos entendiendo eso? Es un asunto de querer, ya está. No habrá tema, no habrá conferencia, no habrá mensaje que lo pueda convencer, porque ya dijo en su corazón que no quiere hacerlo. Fíjese bien lo que dice el Señor aquí en Hechos 7:51. El Espíritu Santo estaba hablando por Esteban en ese momento. Y le estaba dando una palabra, un mensaje, un sermón, hermano, de toda la historia para que Israel entendiera que Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado al mundo. Y ellos, oyendo la explicación, oyendo la cita bíblica, oyendo toda la argumentación que Esteban hablaba por el Espíritu Santo, ¿sabe lo que pasó con toda esa gente? Hechos 7:51, no era problema de conocimiento, era otro problema de corazón. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En otras palabras, Esteban les habló claramente todas las profecías acerca de que Jesús era el Hijo de Dios. Y como ellos dicen que se tapaban hasta los oídos, usted puede leer todo el capítulo 7. Se tapaban a los oídos, crujían los dientes, no querían oírlo y terminaron apedreando a Esteban.
Esa gente tenía conocimiento, pero eran duros de corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces hay gente que prefiere no dar, por mucho que se le explique. Que Dios nos ayude a liberar nuestro corazón también esta mañana. Ampliar conocimiento, pero también de corazón. Y hay una tercera razón por la cual nosotros caemos en errores también de dar. Y vamos a decir que este tercer error es un error de práctica. ¿Qué significa eso? Que probablemente usted sabe, o usted conoce algo, o usted quiere hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Hay errores de práctica. Caemos en errores porque no sabemos cómo debemos hacer algo, aunque quiera hacerlo, aunque tenga una idea. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2:23. Como le digo, esto aplica a cualquier tema y por eso se incluye ese tema del dar como parte de todos los temas. Hay un actuar mal a pesar de que se conoce o se quiere. Romanos 2:23. Dice así la palabra de Dios, hablándole siempre al pueblo judío que conoce la Biblia, la ley. Dice, tú que te jactas de la ley, es decir, la conoce, la sabe, la recita, pero mire el problema, dice Pablo, con infracción de la ley deshonras a Dios. Conoce la ley, sabe lo que dice, sabe lo que tiene que hacer, pero dice que ellos cometen infracción de la ley, es decir, no la están cumpliendo. Y cuando la incumple, dice que deshonran a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Muy bien, error de conocimiento, error de actitud o error de práctica. Esta palabra tiene la intención de llenar esos tres vacíos, si acaso hay alguno aquí esta mañana. Dios quiere darte conocimiento, Dios quiere darte actitud y Dios quiere darte una buena práctica. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, gloria al Señor. Cuando tengamos la actitud correcta, el conocimiento correcto y la práctica correcta, vamos a descubrir, vamos a entender por qué Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces lo voy a descubrir. Lo voy a entender y me voy a gozar disfrutando de esa bendición que está detrás de esa palabra. Porque quiero decirte que la palabra bienaventurado se puede también traducir como bendito. ¿Oyó eso, hermano? Bendito es dar. Gloria a Dios. Y cuando entonces descubramos que hay una bendición, hermano, no voy a cerrar mis manos, sino que la voy a abrir, porque en el momento que yo abro mi mano y estoy para ayudar, soy bendito, dice el Todopoderoso, gloria al Señor. Hay una bendición ahí maravillosa que necesitamos descubrir, hermanos, totalmente, porque detrás de eso, hermanos, ahí está la victoria probablemente que estamos buscando. Gloria al Señor. A esto yo le voy a llamar llegar a descubrir lo que significa una vida bendecida. Vamos a entender entonces de que toda oportunidad para ayudar, toda oportunidad para dar, va a ser una bendición, una oportunidad para bendecirme. Va a ser una oportunidad, hermano, para poder descubrir cómo Dios trabaja, la palabra de Dios, cómo opera. Y vamos a verlo tan palpablemente, que creo yo, hermano, que el momento que usted descubre esto y lo entiende, usted no va a parar de hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? No va a querer retroceder, no va a querer, gloria al Señor. Hermano, y si todos, oiga bien, todos logramos entrar en el conocimiento, en la actitud y la práctica correcta sobre el dar, vamos a poder, hermanos, hacer cosas increíbles que no hemos hecho todavía. Porque déjeme decirle que el dueño de la tierra y del oro y la plata es el Dios que estamos adorando esta mañana. Oh, gloria a Dios. Y eso significa entonces que si nosotros trabajamos conforme a la manera de Dios este tema, entonces, hermanos, verdaderamente vamos a decir, me lo estaba perdiendo yo. ¿Cómo me lo estaba perdiendo esta bendición? Pero poder decir, de aquí en adelante, yo voy a hacerlo para la gloria de Dios. Quiero hablar entonces, ahora sí entrar en las formas incorrectas de dar. Porque decíamos que uno de los errores es práctica incorrecta, es decir, dar mal. Dar mal. Usted da, pero da mal.
Entonces ahí donde no funciona. ¿Por qué? Porque recuerda usted, y lo quiero poner aquí quizás como un ejemplo, recuerda usted de Caín y Abel, los primeros dos que ofrendaron a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Y dice la Biblia, capítulo 4 de Génesis, que los dos llevaron ofrenda. Pero Dios dice que vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cuántos saben eso? Entonces ahí detrás hay una enseñanza. Los dos ofrendan. Usted ofrenda, pero usted no ve la bendición. Porque entonces dice Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Hay una enseñanza ahí que tengo que descubrir. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel y por qué no la de Caín? ¿Por qué Dios quizás no se esté agradando de mi ofrenda? Porque entonces lo estoy haciendo mal. Y yo quiero que Dios se agrade de mi ofrenda. Porque si Dios se agrada de mí y de mi ofrenda, entonces Dios cumplirá su palabra. Entonces yo no quiero estar como Caín, ofrendando mal. Anote ahí si tienen de notar la primera mala práctica que quizás hemos desarrollado, porque estos son hábitos, hermanos, de años, y lo hacemos y quizás nos sentimos cómodos, pero estamos viendo que no vemos resultado de Dios en nuestra vida. Entonces la primera práctica mal, es dar para recibir algo. Esa es la primera práctica mala. Oiga bien, nos enseñaron mal o le enseñaron mal o escuchó mal, porque siempre quizás le han dicho, dé y Dios le va a dar. O sea que automáticamente, aunque ese es un principio, una verdad, su motivo ha sido siempre que va a dar esperando que Dios le dé. Y ese es un error. Nosotros no tenemos que dar para recibir. ¿Cuántos alaban al Señor? Ok, quiero explicar bien esto, porque vamos a decir que Dios bendice al dador alegre, Dios da, Dios te devuelve, sí, todo eso es cierto. Pero cuando la persona se convierte en un dador solo para que Dios le devuelva y le regrese más, está queriendo manipular a Dios. ¿Me está entendiendo? Y no hay nadie que pueda manipular a Dios en eso. Entonces no estoy viendo el fruto, no estoy viendo el resultado, porque la intención de mi corazón Dios la está viendo. Entonces estoy dando mal porque no estoy pensando ni siquiera en darle porque le agradezco a Dios porque me ha bendecido. No le estoy dando a Dios porque me siento contento de todo lo que Él me ha dado. Una manera de adorarlo, una manera de alabarle, también de adorar. No, simplemente digo, te doy para que me des. Dios no es un banco. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios no es un banco. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios acá. 2 Corintios 9:7. Por favor, anote ese texto que le enseña a usted cómo dar correctamente. En primer lugar, no hay que dar para recibir. Que ese no sea el propósito por el cual usted da. No es para recibir. 2 Corintios 9:7 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese bien ahí, tristeza significa que le duele dar eso. Ay, otra vez dar. Hay tristeza. Por necesidad puede aplicar lo que estoy hablando. Es que necesito que Dios me bendiga, entonces voy a dar. No. Vamos a dar por el gozo de dar. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios nos ayude a descubrir el gozo de dar esta mañana, hermano. La gratitud de que a Dios le pertenece todo. Y si le doy algo de lo mucho o lo poco que he recibido, es una muestra de gratitud y de adoración para nuestro Dios. Bendito su nombre. Dar por el gozo de dar. Esa es la lección. Gloria al Señor. Ahí está el primer gran error que no nos conecta a la bendición de la generosidad, porque damos con el tema de recibir y hay que dar por gozo, por gratitud. ¿Cuánto entendemos eso, hermano?
Yo voy a dar y decir, Señor, te doy gracias y te doy por gratitud, doy por gozo, por gratitud y por agradecimiento. En segundo lugar, el segundo error que se comete con dar es pensar que cuando estamos hablando de dar, estamos hablando automáticamente solo de dinero. Segundo error. Segundo error. Cuando la Biblia y Dios nos muestra en su palabra, dar no se refiere al dinero únicamente, está incluido, pero es uno de una larga forma y lista de oportunidades de dar. ¿Cuántas formas hay de dar, hermano? Usted esta mañana le está dando tiempo a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya le está dando algo, le está dando tiempo. Usted le está dando adoración a Dios. Usted le está dando honra. Le está dando gratitud, le está dando exaltación. Es decir, hay muchas formas de dar. Y cuando usted viene y sirve y ayuda, usted está dando servicio. Usted está dando ayuda. Entonces, no resuma todo el tema del dar al dinero. Esa es una parte nada más mínima, pero hay tantas formas de dar que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para decir, Señor, ¿cómo puedo dar más allá de lo que yo he estado dando? Buscar formas de servir, formas de ayudar, formas de extender la mano, gloria al Señor, y ayudar a otros. Mire, yo creo que nosotros no solamente estamos llamados a dar ese tema de finanzas, de dinero, estamos llamados a dar todo para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire, dice que el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Entonces hay que darle a Dios el corazón. Con toda tu mente hay que darle a Dios la mente. Con toda tu fuerza hay que darle a Dios la fuerza. Amén. Entonces, mire cuántas cosas se le da a Dios. Pero fíjese usted que con una pequeña cosa, que es el dinero, nosotros podemos arruinar todas las demás. Fíjese bien lo que le voy a explicar. Quiere decir que cuando una persona no tiene reservas para Dios, dice, te doy mi corazón, te doy mi mente, te doy mi fuerza, te doy mi vida, pero el dinero no sé. Hay un error ahí. Porque no se trataba de dinero. El dinero es una cosa más dentro de todo lo que le damos a Dios. Yo quiero decirte esta mañana, Dios te quiere a ti, Dios no quiere tu dinero. Dele aplauso al Rey si esto lo entendió. Gloria a Dios. Dios te quiere a ti y a mí, no quiere mi dinero. Si Dios es dueño de todo, ¿por qué va a querer tu dinero? Él tiene mucho y más para darle a aquellos que sean generosos, que den de corazón con toda su mente. Gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Miren lo que dice 2 Corintios 8:1. Es un ejemplo hermoso de una iglesia que estaba viviendo pobreza económica. Pero la iglesia de Macedonia fue enseñada por Pablo sobre la bendición de dar. Y a pesar de que tenían necesidades, como muchos podemos tener necesidades, no nos vamos a detener y justificar que no podemos por esas necesidades, porque aquí tenemos un ejemplo de que sí se puede dar en medio de cualquier situación. 2 Corintios 8, 1 y 2, y luego el 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga bien cómo introduce Pablo el tema. Las iglesias de Macedonia recibieron una gracia de Dios. ¿Qué será? ¿Hablaron en lengua? ¿Recibieron milagros? No, hubo una gracia ahí para un tema especial. Verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oiga bien, en profunda pobreza, tristeza, tribulación, ellos sacaron fuerza y dijeron, nosotros queremos ser bendecidos, permítanos
dar para ser bendecidos. Y abundaron en riquezas de generosidad esta gente. Oh, gloria a Dios. Que podamos despertar como la iglesia de Macedonia y no poner pretexto, es que no tengo, es que no hay, es que no puedo. Toda la vida estaremos diciendo lo mismo si no nos disponemos a abundar en riqueza de generosidad esta mañana. Versículo 5. Fíjese Pablo que quedó asombrado. Quizás no esperaba, esta iglesia es tan pobre que hasta me da pena pedirle, diría Pablo, ¿verdad? Como a veces aquí decimos, ay, que da pena pedirle a los hermanos porque sienten que mucho se pide. Pero se llevó la sorpresa que la gracia de Dios operó en la vida de las iglesias. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. Note eso y subráyelo. Nadie da a Dios si primero Él no se da a Dios primero. Ahí está un secreto importante. Entonces, ojo con eso, porque estoy diciendo que cuando una persona dice yo amo a Dios, yo le adoro, yo le sirvo, pero guardo esto y este tema no me lo toquen, yo no creo en eso. Entonces hay un problema ahí de que realmente no hemos entregado todo al Señor. Dice que primero uno debe entregarse al Señor totalmente. Y luego dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo dice que ellos como primero se dieron a Dios. Entonces dijeron, Señor, todo es tuyo, nuestra vida es tuya, no tenemos nada, todo lo que tenemos es tuyo. Vamos a darle a Pablo, a los misioneros, a los necesitados, vamos a hacerlo, vamos a ayudar. Entonces primero se dieron al Señor y luego se dieron a los hermanos, ayudarlos. Vea esa relación entonces, es importante entender que si en nosotros hace falta ese entregar a los hermanos, ayudar a alguien necesitado, es porque hace falta más darnos primero a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que en este segundo error, hermanos, cuando nosotros decimos es que es asunto de dinero esto, yo digo no es asunto de dinero, es asunto de corazón entonces. Es un asunto del corazón. Porque estamos viendo solamente esa pequeña cosa que parece que eso es lo que me están poniendo una carga, algo impositivo, como decía el texto, que se da por tristeza o por necesidad. Pero no, cuando yo descubro que Dios quiere más, mucho más de mí, quiere mi vida, mi corazón, quiere mis manos, quiere que le sirva, hermano, yo no voy a sentir ningún problema en decir, Señor, si quieres que dé, voy a dar, porque tú sabrás cómo me vas a sostener. Vamos a descubrir que realmente el que te pide el corazón no tendrá problema en sostener tu necesidad. Bendito el nombre del Señor. Porque dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Sí, así lo creemos, gloria a Dios. Entonces, llevamos dos errores, aquellos que dan para recibir y aquellos que piensan que dar solo está dando dinero. Hay errores ahí. Tercer error que podemos cometer entonces al dar. Damos pero mal y eso no funciona. El tercero yo le llamo que pensamos que dar es quitar. Me están quitando. Dar es restar. En otras palabras, si yo doy me quedo sin algo. Eso es una lógica humana. Yo creo que claro, todos con sentido común diríamos, pues si estoy dando, me estoy quedando sin eso. Delante de Dios usted no se está quedando sin nada. Oiga bien eso. Delante de Dios usted lo tiene asegurado lo que está dando. Vamos a cambiar esa mente. Oh, gloria al Señor. Entonces este tercer error, y revisa su billetera, su cartera. Ay, me voy a quedar sin estos 10 o 20. Me voy a quedar sin. No diga eso. Usted lo da para Dios y usted no lo pierde. Usted no ha restado. Hoy vamos a ver por la palabra que cuando da, usted está sumando más bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Está sumando. Dice la Biblia que hay un hombre, Jesús contó de un rico insensato, que se puso a acumular, acumular y acumular. Y luego dijo, ya tengo tanto que voy a construir más para llenar más.
Y el Señor le dijo: necio, esta noche te piden tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? Jesús termina con una lección y dice: así es todo aquel que es rico para sí mismo y no es rico para con Dios. Entonces el secreto ahí, la enseñanza es que si yo doy, en realidad no me estoy quedando sin nada. Cuando usted da aquí, está depositando en el cielo un tesoro. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted está poniendo en el banco del cielo algo y lo tiene asegurado. Y cuando usted lo necesite, estará disponible para usted. Bendito el nombre del Señor. Hay algo ahí en ese dar maravilloso. ¿Sabe que la palabra dar es una palabra que en griego se oye didomai? La palabra dar. Ahí dice: más bienaventurado es dar. Didomai. La misma palabra didomai significa doble. ¿Qué significa la palabra didomai? Dar significa doble. Yo no sé, pero me ha gustado unas estrategias que usan algunas misiones y algunas iglesias cuando dice, si una persona ayuda con esto, esta organización va a dar el 100% igual de lo que den. Eso le llaman matchar, dar lo mismo. Yo veo aquí como que doble, como cuando usted da, Dios te dice: yo te voy a dar eso mismo, lo tienes reservado, ya está asegurado. Hay más bien una suma. Entonces ya no estoy diciendo, y no voy a volver a decir, me estoy quedando sin si doy esto, porque lo estoy duplicando según la palabra dar. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria al Señor. Miren lo que dice Lucas 6:38. Creo que ahí está el sentido. Y por eso lo dejé de tercero esto, para no confundir. Porque en el primero podemos caer en el error de inmediatamente dar para recibir. Pero no, ya aprendimos que hay que dar por el gozo de dar. Ahora sí estamos listos para entender que dar conlleva doble bendición. Porque dice Lucas 6:38. Jesús dice: dad y se os dará. Jesús dice: dad y se os dará. Ahora mire la manera en que Dios le da. Ahí está la bendición. Por eso le digo que se ve doble. El mismo dar lleva la esencia de doble. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Palabra y promesa de Dios. Dice que va a devolver rebosando, gloria al Señor, y termina diciendo: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Gloria al Señor. Te mide el Señor y con eso dice: pues eso vas a tener. Sabe que si una persona dice: yo quiero sembrar y deme para sembrar, y bueno, y siente temor, ¿verdad? Le dicen: puedes sembrar 50 hectáreas, pero tiene duda de que si va a poder realmente cultivar 50 hectáreas. Entonces dice: voy a probar con un cuartito de esta parcelita. Entonces si esa persona toma esa semilla y siembra esa esquinita, esa parcela, yo le pregunto: ¿la persona va a obtener cosecha de esa parcela o va a tener cosecha de las 50 hectáreas? Va a tener solo donde puso su semilla. Esa es lógica, ¿verdad?, de agricultura. Es lo que está enseñando aquí el Señor. Dice que si la persona da, entonces esa medida es la misma que le va a devolver. Si es poquito, pues con razón, solo poquito recibe, dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si aprendo a ser generoso, hermano, Dios será generoso con nosotros. Y por eso Dios dice: pruébenme en esto. Pruébenme en esto. Sabe que creo yo de que a veces se nos hace quizás a alguno más fácil creer que Dios sana, creer que Dios hace milagros, pero les hace difícil creer que Dios puede suplir su necesidad si da generosamente. Por eso dice Dios no pide que lo prueben en ninguna otra área. No quiere que lo prueben en fe, no quiere que lo prueben, ¿verdad?, en poder, en milagros. No, el único lugar donde dice que lo prueben es en el dar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren probar a Dios en eso? Amén. Queremos probar realmente, y pruebe a Dios,
Porque yo le digo esta mañana y se lo digo con los ojos cerrados, de pie y delante de la presencia de Dios: usted nunca le va a ganar a Dios. Nunca le ganaremos a Dios. Dios seguirá siendo más generoso que nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. Usted dirá: oh, pero si yo di y yo no veo la abundancia. Hermano, con que tu vida, tus niños estén sanos, Dios te está bendiciendo. Tienes trabajo, tienes salud, tienes comida, tienes casa, tienes bendición, hermano. Gloria al Señor. ¿De qué sirve que ganes mucho y tengas muchos problemas para pagar? ¿De qué sirve? Hoy un problema del carro, mañana un problema de la casa, mañana otro problema del baño. ¿Y qué se hace ese dinero? Como dice Ageo, todo lo que se producía, dice, se iba como en saco roto. Entonces, Dios nos quiere enseñar esta mañana que su palabra en este tema es palabra de Dios, y tenemos que aprender a pensar que verdaderamente dar no es quitar. No te están quitando nada, Dios no te está quitando, al contrario, simplemente te está probando a dónde está tu corazón, porque donde esté tu corazón, ahí está el tesoro, y donde esté el tesoro, ahí estará tu corazón. Gloria a Dios. Mi corazón, tu corazón no debe estar en ese dinero, debe estar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe usted, hermanos, que la obra de Dios se mueve por el poder de Dios? Pero el poder de Dios hace que nosotros tengamos las cosas materiales para poder hacer la obra de Dios. Y es ahí donde entonces nosotros vemos que hemos logrado ciertas cosas, pero limitadas. Ciertas cosas limitadas. Y por eso usted ve que de repente se piensa en una estrategia: ¿cómo se puede pedir este fondo? ¿Cómo se puede hacer esto para aumentar este fondo? Y aquí, allá, o para enviar a misiones, o para pedir por una necesidad. Entonces, hermano, creo que ahí se refleja que nosotros no estamos viendo la medida rebosada que Dios habló. Porque nuestra práctica de dar ha estado mal. Porque el día que nosotros entonces entremos a esta práctica de Dios sobre generosidad, hermanos, vamos a ver de que no habrá necesidad de estar haciendo una venta para poder recoger dinero. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí, hermano. ¿Acaso usted no cree que Dios tiene todo lo que necesitamos? Dios lo tiene. Pero ¿sabe dónde Dios lo tiene? Distribuido entre todos. Sí, hermano. Fíjese que se hizo un estudio hace unos años de la iglesia evangélica. Se dice, no sé cómo lo hicieron ese estudio, pero me asombró. Que hicieron un estudio de las entradas de los creyentes en un periodo de tiempo. Y dice que las iglesias, aquí en Norteamérica, hubo una entrada, no sé cuánto fue, como de 15 billones, no sé cuánto. Detectaron eso, me imagino que fue una encuesta o algo. ¿Cuánto ganó y así? Y luego compararon con lo que daban, con los diezmos, las ofrendas, con toda la generosidad que se daba. De esos billones que entraron, no llegó ni al 2% la iglesia en dar. Y ese bien. Más adelante vamos a hablar sobre ese 10%, pero aquí ni siquiera al 2% se llegó en dar. ¿Cuándo vamos a ver la medida rebosada si seguimos bajo en el dar? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, gloria a Dios. Yo creo por eso que tenemos esta mañana, aunque esta palabra suene repetitiva, quizás usted la ha oído muchas veces y hasta ha oído malos testimonios. Como le digo, Satanás ha corrompido este tema como corrompió otros temas, pero no por eso vamos a dejar de decir que es parte del consejo de Dios, que es parte de la palabra de Dios, y por eso tenemos que enseñarla, porque el único que no quiere una vida bendecida se llama Satanás, el enemigo de la iglesia. Por eso esta mañana tengo la confianza de enseñarles por primera vez más en detalle sobre este tema, porque en primer lugar queremos desenmascarar al diablo, que es mentiroso. Su palabra, la palabra de Dios, es la verdad.
Y nosotros tengamos el tiempo, hermano, de aquí en adelante de hacer las correcciones necesarias en nuestra vida. Mejorar el conocimiento, mejorar la actitud y mejorar nuestra práctica. Y vamos a probar a Dios y veremos que nunca le ganaremos a Dios en generosidad. Oh, gloria al Señor. Yo creo, hermano, que cuando usted da, oiga bien, cuando usted dé y cuando usted dé correctamente, siempre tendrá lo suficiente. Oiga bien esto. Cuando una persona deja de dar y no da, siempre le está haciendo falta. Oiga bien eso. Hay un texto que dice que cuando retenemos más de lo que es necesario, hasta podemos venir a pobreza. Eso significa sí, que hay una verdad de Dios en este punto, que cuando nos acostumbramos a dar generosamente, Dios, que es generoso, cumplirá su palabra generosamente con nosotros. Entonces, comienzo a vivir, hermano, en el dar de Dios, en la manera correcta de Dios, porque tengo el conocimiento, la actitud y la práctica correcta. Entonces, yo no tendré tanto que, como dijo el Señor, dice el Señor a los discípulos, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas antes que se lo pidáis, gloria al Señor. Entonces yo no tendré que estar, hermano, orando y ayunando para que Dios me dé una bendición, porque la bendición ya estará sobre tu vida cuando comiences a dar. Ya voy a ser bendito. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces se cumplirá la palabra. Yo no voy a andar corriendo buscando una bendición. La bendición andará corriendo detrás de mí. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La bendición quiere seguirte, hermano. Pero cuando dejamos de dar, yo ando buscando la bendición. ¿Cuántos alaban su nombre? Salmo 21:3. Esta palabra de Dios es para todos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es para todos? Si se la dijo a quien se la dijo, es Dios que se la dice a su pueblo. 21:3 de Salmo dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Le ha salido al encuentro. Hermano, Dios te va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Yo le creo a Dios. Dice Dios que nos saldrá al encuentro. Tú das correctamente a Dios, con gozo, con actitud, correctamente. Entonces déjale a Dios tu necesidad. Y cuando menos lo piense, Dios te sale al encuentro. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios te sale al encuentro. Aquí está la solución del problema. Aquí está la llamada que esperaba. Ahí está la noticia. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios saldrá al encuentro. Dios cumplirá su palabra, que Él te andará buscando. La bendición dice, te seguirá y te alcanzará. Gloria a Dios. Y esto es, hermano, lo que Satanás no quiere con la iglesia. Y esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Y un cuarto punto, y voy ahí concluyendo. Hemos dicho que damos, pero damos mal. Damos para recibir, damos pensando que solo estoy dando dinero, y si doy, pienso que me están quitando. Esos son errores. Hay un cuarto error, quizás hay muchos más, pero me he concentrado en estos cuatro. El cuarto error es que pensamos que cuando damos, estoy dando para otra persona, para alguien más. Entonces dice, ya está pidiendo. Entonces inmediatamente mi mente se enfoca en que les voy a dar a esa persona. ¿Estamos claros con ese punto ahí? Estoy pensando en que estoy viendo a la persona que está haciendo la petición. Esta mañana vamos a entender de que no es a las personas que les damos nosotros. Todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria de Dios. Usted no le da literalmente, físicamente, materialmente, sí, le está dando a alguien. Alguien está recibiendo, pero es Dios que ha mandado que des. Y si usted le está dando a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces aquí en adelante no vea al necesitado, no vea a la persona, no vea al que está
pidiendo, usted ve que Dios a usted le está dando una oportunidad de darle a Dios. No sé si me está comprendiendo eso, hermano. Oh, gloria a Dios, y lo vamos a mostrar con la palabra. Mire, hay personas que hasta dicen esto: yo no doy porque a mí nadie me da. Interesante. Pues no será que nadie le da porque usted no da. ¿Cuántos alaban su nombre? Hay que comenzar a probar a Dios. Hay que comenzar a cambiar la práctica. Hay que comenzar a entenderlo. Hay que comenzar a hacerlo correctamente. Entonces vamos a entender realmente de qué se trata este tema de generosidad. Hermanos, ¿a quién le damos cuando damos? ¿A quién le da cuando da? Amén. Le da a Dios. Proverbios 19, 17. Anote ese texto y luego otro más. Proverbios 19, 17. Dice así, escúchelo bien: a Jehová presta el que da al pobre. Fíjese bien, le dio al pobre, pero en realidad no fue al pobre. ¿A quién le dio, dice? A Jehová. Oh, y mire que me gusta la palabra presta. Va más allá. Como quien dice, poniendo a Dios ya como en prueba. Porque cuando usted le presta a alguien, esa persona está obligada a devolverle, ¿sí o no? Si le hace usted un préstamo a un amigo, mira, préstame 100. Entonces usted espera que se lo regresen, ¿sí o no? Préstamo es préstamo. Jehová Dios se pone como prestamista, como el deudor, y dice: dale, y me estás prestando a mí. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, gloria a Dios. Dale, y es a mí que me estás prestando. Yo soy fiador. Quiero decirte esta mañana que Dios es nuestro fiador. Si tú le das a alguien, a Dios le estás prestando y Él te lo va a regresar. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la segunda parte del texto: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso te digo que Dios no se va a quedar con nada, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. No vengas corriendo a decir: Dios me va a pagar, toma. Ya corregí ese primer error. Yo voy a dar por gozo, por gratitud, porque a Dios no le pago nada yo. A Dios no le pago nada, hermano. Nosotros le debemos todo a Dios y tendremos una deuda eterna con Dios. Nuestra deuda es eterna con Dios. Entonces no estamos pagando nada. Por eso la palabra nos habla de dar. Nunca nos dice pagar. Pagar ofrenda, pagar diezmo. Usted no paga nada. Usted da. Eso es generosidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces aquí la palabra nos está mostrando que de aquí en adelante cambiemos este error. Y si alguien viene a pedir, viene un misionero, un necesitado o algo, estamos orando por una necesidad y pedimos, usted no vea a lo que está viendo a la persona. Vea que Dios le está dando una oportunidad para prestarle a Él. Gloria al Señor. Mateo 25, 40. En el Nuevo Testamento Jesús también usó este mismo principio para enseñarnos, hermanos, que de aquí en adelante nosotros en realidad no damos a los demás. Sí le estamos dando, ayudando a ellos, pero es Dios quien lo está recibiendo también. Mateo 25, 40. Este es el texto que habla del juicio final. Y sabe que Jesús ahí dice que va el rey a decirnos un día: me viste hambriento, no me diste de comer. Me viste desnudo, no me cubriste, no me, etcétera, todo lo que dice. Y la gente va a preguntar: Señor, pero cuando yo te vi así, si yo te hubiera visto, yo te hubiera dado de comer. Pero el Señor, hermano, manda personas con necesidades y ahí está Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está Jesús en esa persona necesitada que está pidiendo tu mano generosa. Por eso 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aleluya, gloria al Señor. ¿A quién le da su ofrenda a Dios aquí, hermano? Pregunto: ¿a quién le da la ofrenda usted aquí? Dice el Señor: a mí me lo hiciste. El Señor recibe esto porque Él lo establece, y cuando Él lo establece y obedecemos es para Él. Aunque
lo reciba una persona, un ser humano. Pero en segundo lugar, sobre este mismo punto, damos para Dios. Pero quiero decirle aún más, allá de esto, cuando usted da, cuando yo doy, en realidad me estoy dando a mí mismo. Oiga bien esto. Cuando usted da y usted dice, estoy soltando eso, no se preocupe, porque en realidad es como que a usted se está dando a sí mismo en realidad. Esta es en la lógica del reino de Dios, no en el mundo, ¿verdad? Porque aquí en el mundo, si usted da, se queda sin eso y se fue. Pero en el reino de Dios no pasa eso, porque ¿sabe qué? En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay carencia. En el mundo hay carencia, por eso cuando alguien da, se queda sin eso, porque ya no está. Pero en el reino de Dios, en la mente de Dios, nunca hay escasez. Nunca hay escasez. Por eso entonces aquí voy a leer, y con esto voy terminando, Salmo 37, 25. Un hombre de Dios que escribe esto, que vivió toda su vida y llega a la vejez. Ha practicado la generosidad, como ha practicado la oración, la santidad, ha practicado la adoración, la alabanza, también ha practicado la generosidad. Y él da testimonio en este versículo de que es verdadero, la generosidad tiene recompensa. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido. Lo está diciendo una persona entonces que ya envejeció en el camino del Señor. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Cuántos alaban al Señor? Un testimonio de vida está ahí en la palabra de Dios. Alguien que ha vivido tanto tiempo y ha visto venir y venir generaciones, esto y lo otro, prácticas buenas y malas, pero una cosa él puede afirmar y testificar llegando a su vejez. Yo ya fui joven, ya envejecí, pero una cosa les digo, nunca vi un justo desamparado. Y no he visto, enséñenme un justo que su descendencia ande mendigando pan. Él no lo ha visto. Y si nosotros somos como ese justo, también diremos lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora déjeme le explico por qué a esos generosos, por qué decimos que ese justo es un generoso. Lo explica en el siguiente versículo. Porque vamos a aplicarlo a la generosidad. ¿Por qué es justo? Porque usted dirá, es justo porque cree en Dios, porque adora a Dios. Hay un punto al siguiente versículo, ¿por qué le llama justo? Mire, verso 26. Hablando de ese mismo justo, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Está hablando del mismo justo. Ese justo es misericordioso y siempre está listo para dar. ¿Quién necesita? Yo doy. Estoy listo para dar, y por eso dice, y su descendencia es para bendición. ¿Cuántos glorifican al Señor? Oh, gloria a Dios. Queremos una descendencia de bendición, hermano. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si el Señor te ha hablado esta mañana. Yo no sé si has comprendido la palabra esta mañana, pero yo te la he dado con todo mi corazón esta mañana. Porque yo quiero que pasemos a otro nivel. Que veamos esa medida remecida que tanto añoramos, anhelamos y no la hemos visto hasta el día de hoy. Es tiempo entonces de comenzar a ser generosos para Dios. A probar la generosidad. ¿Cuántos alaban su nombre? Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor.